Tengo- Sí, bueno, muy buenas tardes, compañeros. A nombre de la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Tecnología Genómica, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del seminario departamental que estará a cargo por la doctora Marlette Miss Martínez Archundia. Es profesora invitada del Laboratorio de Tecnología Farmacéutica. La presentación lleva por título Estudios estructurales de receptores acoplados a proteínas G y la doctora es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Ingeniería Bioquímica Industrial, maestría y doctorado en polímeros y biopolímeros de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Postdoctorado en el Departamento de Bioinformática Estructural en el Instituto Pasteur de París, Francia, y actualmente es profesor investigador en el Laboratorio de Modelado Molecular, Bioinformática y Diseño de Fármacos de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con más de 25 artículos en revistas arbitradas e indexadas con más de 200 citas. Bienvenida, doctora. Adelante con su presentación. Gracias. Muchas gracias, qué amable. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco también la amable introducción. Y bueno, en esta ponencia, pues me gustaría compartirles las líneas de investigación, ¿no?, que desarrollamos en el Laboratorio de Modelado Molecular, Bioinformática y Diseño de Fármacos en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Sí, la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, el título de la ponencia es Estudios estructurales de receptores acoplados a proteína G, empleando pues simulaciones de dinámica molecular y estudios de Doki. Sí. Ok, bueno, me gustaría iniciar, vamos a hacer un breve resumen de los tópicos de esta charla, pues va a ser una breve introducción de generalidades de estas importantes proteínas, los GPCRs. Ajá. Vamos a hablar un poco de los miembros de la familia A, que es la familia más grande, un poco acerca también de las técnicas computacionales que empleamos en el laboratorio, y para finalizar, pues les daré un breve ejemplo de un estudio en el que hemos empleado estas técnicas. Ajá. Sí, gracias. La siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar entonces. Estos receptores acoplados a proteína G, pues es una superfamilia de proteínas, ajá, de las más grandes en mamíferos, y una de sus funciones más relevantes va a ser esos mecanismos de señalización, es decir, desde la recepción de estímulos externos, ajá, hacia el interior de la célula. Entonces, pues podemos ver que es un papel fundamental para que todos los procesos fisiológicos puedan desarrollarse de la mejor manera. Van a estar activados, pues pueden ser por una gran diversidad de ligandos, por hormonas, incluso por la luz, como en el caso de la rodopsina, es decir, son muy versátiles. Podemos ver que estructuralmente pues están conformados por 7 hélices transmembranales y, como su nombre lo indica, van a tener una proteína trimérica, que es esa que vemos de color púrpura. Tienen las subpartículas alfa, beta y gamma, que precisamente al momento de recibir un estímulo lo que van a hacer es disociarse y con esto dar origen a las cascadas de señalización y por ende pues la producción de segundos mensajeros y muchísimas otras de las rutas que ya conocemos, ¿no? Ese básicamente sería su función. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok, ahora un punto fundamental. Como podemos ver en este gráfico de pastel, pues casi un 40% de los estudios farmacológicos y terapéuticos, por así decirlo, no solo en la industria farmacéutica, sino también en academia, pues tienen como target o blanco a estos receptores acoplados a proteína G. Entonces podemos ver claramente en el gráfico que casi la mitad corresponde al estudio de estas proteínas de membrana, ¿no? Entonces, he ahí una de pues los grandes
el gran interés de estudiarlos, ¿no? De investigarlos, de saber más acerca de ellos. Podemos ver obviamente que hay otras proteínas, ¿no? Desde receptores nucleares, quinasas, fosfatasas, canales iónicos, pero pues GPCR sí tienen un papel relevante, ¿no? Por el número de investigaciones. Y otro punto también que puedo comentarles, pues es que están involucrados en una gran diversidad de actividades biológicas, fisiológicas, desde la visión, el olfato, moderar, por ejemplo, el comportamiento y el modo, funciones automáticas del cuerpo, desde presión arterial, procesos digestivos, regulación del sistema inmune, incluso muchos están implicados en enfermedades neurológicas como Alzheimer y Parkinson, e incluso cáncer, ¿no? Entonces hablamos que están pues prácticamente involucrados en muchísimas patologías y ese es otro del gran interés. Sí, la siguiente, por favor. Ok, bueno, y pues como les había comentado, son proteínas de membrana, ¿no? De un interés farmacológico realmente enorme. Sin embargo, pues ustedes, como bien saben, todas las proteínas de membrana realmente es muy complicado lograr la cristalización. Recordar que para que una proteína pueda cristalizarse, pues tiene que estar pura, ¿no? Y en el caso de estos GPCRs, tendríamos que aislarlos completamente de la membrana, lo cual pues las hace muy lábiles y perder su conformación, ¿no? Y eso dificulta muchísimo poder obtener sus cristales, ¿no? Y les estoy hablando que un promedio de 10, 15 años, ¿no? Entre todas las técnicas de bioquímica y demás para poder purificar, y no solo eso. Una vez purificando la proteína, se tiene que obtener cristales y muchos de ellos no son de calidad, ¿no? No tienen ese factor de resolución adecuado y entonces pues no los podemos utilizar como tal ya para estudios relevantes, ¿no? En esta diapositiva les muestro pues algunos de los cristales, ¿no? Que van desde el año 2000, obtenido por la rodopsina bovina, fue el primer GPCR cristalizado por el doctor Parsevsky, y de ahí pues un gran boom para empezar a poder cristalizar estos receptores, ¿no? Entre las cosas que les puedo comentar, pues esta rodopsina bovina se logró cristalizar, entre otras cosas, primero porque se encuentra, o su grado de expresión es muy alto, en este caso en los conos de la retina, es decir, es de los GPCRs que se encuentran en mayor cantidad o abundancia, no solo en el cuerpo humano, sino también en este caso en bovinos y en otros mamíferos, y pues eso hizo mucho más fácil el proceso de purificación y demás, ¿no? Y bueno, pues otro de los puntos fundamentales de la rodopsina es que gracias a este GPCR podemos ver, ¿no? Es decir, como les decía en un inicio, la rodopsina es un GPCR que se va a activar en presencia de la luz y precisamente esa cadena de señalización nos permite tener visión. Les pongo otros ejemplos, está receptores adenérgicos, beta-adrenérgicos, pues algunos otros, no son todos, pero quería que vieran algunos de los GPCRs y pues como les decía, ¿no? Estructuralmente tienen bastante similitud, aunque obviamente tienen diferencias dependiendo de las familias que estemos hablando, ¿no? De hecho, del lado izquierdo les pongo, por ejemplo, hay una familia que se llama receptores de vasopresina, que obviamente también son GPCRs y pertenecen a la familia A. De esta familia se conocen 3 subtipos, el B1A, B1B y B2, y sin embargo ninguno de ellos se ha logrado cristalizar. Entonces, pues aquí es donde podemos ayudarnos de las técnicas bioinformáticas para poder elucidar, cómo sería su estructura terciaria. Siguiente, por favor. Gracias. Ok. Y bueno, pues ahora es donde entramos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas técnicas de bioinformática para poder predecir estos modelos tridimensionales que pues sabemos que si no hay cristales, porque como les decía, se requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo, sin embargo, sí que podemos conocer o predecir cómo estaría la estructura, ¿no? De estos receptores. Sí, siguiente, por favor. Ok.
Y bueno, alguna de las técnicas que usamos en nuestro laboratorio, pues obviamente me gustaría hablar primero del modelado molecular, ¿no? Esta es una técnica que, como su nombre lo dice, es obtener modelos tridimensionales de las proteínas. Ajá. Lo vamos a hacer dependiendo, pues si hay una buena homología, lo podemos usar como templete, y en otro caso, si no se puede, hay muchos servidores y de calidad que lo harían ab initio. Ab initio significa sin ningún templete, ¿no? Es decir, el programa o el software va a generar un modelo tridimensional por métodos bioinformáticos y al final pues nos va a dar un PDB que podría ser algo predictivo de lo que sería nuestra proteína, ¿no? Y brevemente, pues les comento, seguramente muchos de ustedes han utilizado un PDB, ¿no? Un PDB, ¿qué significa a grandes rasgos? Pues son esas coordenadas atómicas, ¿no? De mi proteína, ¿no? Entonces, al final, esa información me permite poder ver a nivel molecular exactamente cómo estarían mis residuos, ¿no? En el espacio y qué estructura está conformando. La otra técnica también que les puse ahí es la simulación de dinámica molecular. Esta la pueden visualizar como una película, ¿no? Literal, de la proteína, del modelo que tengamos ya de un archivo PDB de la proteína de interés. Lo que vamos a hacer es, imagínense ustedes que es como una caja de simulación, ajá, y yo tengo que asemejar lo más que pueda lo que sería el ambiente fisiológico, ¿no? En este caso, si es una proteína de membrana, pues entonces tengo que poner la bicapa lipídica, que es la que ven ahí como en azul claro, ¿no? Tengo que poner agua, iones, todo eso todos esos componentes que puedan efectivamente dar pues una semejanza, ¿no? De lo que sería ya a nivel fisiológico. En otras de los estudios, pues tenemos también simulaciones de docking o acoplamiento molecular. Lo que hacemos es predecir la afinidad de algún ligando, ajá, puede ser pues cualquier ligando que ya conozcamos, ¿no? Algún agonista o un antagonista del receptor, lo vamos a usar para predecir esa afinidad, ajá, termodinámicamente hablando, es decir, nos va a dar un valor, un delta G, ¿no? En unidades kilocalorías por mol, y entre más negativo sea, pues quiere decir que nuestro ligando va a ser mucho más afín a nuestra proteína. Uh-huh. Por último, también una de las líneas de investigación que manejamos, pues es diseño de nuevos fármacos, o el drug design en inglés, ¿no? Lo que hacemos es tomamos un farmacóforo ya conocido, ¿no? Que sepamos que tiene como blanco a nuestro receptor, y de ahí pues podemos generar un set de ligandos que nos gustaría predecir la afinidad. Uh-huh. La siguiente, por favor. Ok, y hablando de modelado molecular, que pues yo diría que es una de las técnicas más útiles, ¿no? En ese sentido para estudiar no solo GPCRs, puede ser cualquier otra proteína, ¿no? Que tengamos de interés. Pero bueno, la técnica de modelado molecular pues va a iniciar precisamente por un alineamiento de secuencias, ¿no? ¿Qué es la primera pregunta que yo tengo que hacerme si quiero un modelo tridimensional? Pues primero, si hay proteínas que son semejantes a la mía, ¿no? Es decir, si no hay un cristal de mi proteína de interés, si yo voy al PDB, ¿no? Al website de PDB y no hay ningún cristal, pues el segundo paso sería qué otras proteínas se asemejan, ¿no? A la que yo estoy buscando. Y bueno, el primer punto es ver, ¿no? Si hay otra proteína que se parece, ¿qué tanto se parece, ¿no? A lo que le llamamos nosotros porcentaje de homología. Entonces, les estoy diciendo que hay modelos, de hecho, incluso que se pueden obtener si hay una homología entre 50 y 60. Obviamente, entre mayor homología tengamos, les hablo que, ¿no? Idealmente que tuviéramos del 80-90% de homología, pues quiere decir que nuestro templete es bastante bueno, ¿no? Y que el modelo tridimensional que yo vaya a generar de pues va a ser bastante fidedigno, ¿no? Entonces, el primer paso de un modelado molecular precisamente es eso, un alineamiento de secuencias, ¿no? Saber si hay homología, y ya después el próximo paso pues sería usar algún software que a partir de la secuencia FASTA y en este caso, si hay alguna otra proteína que esté cristalizada, yo la puedo tomar como templete, ¿no? Entonces ahí les pongo un ejemplo de un modelo generado, ¿no? De modelado molecular. Gracias. La siguiente, por favor.
Gracias. Sí, entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de software que yo puedo utilizar, ¿no? Para hacer estos modelos tridimensionales, ¿no? De mis proteínas de membrana, el Modeler, que también es un software muy bueno, por ejemplo, eh, para rellenar huecos, por así decirlo. Recuerden que ustedes cuando bajan un cristal PDB siempre va a tener, pues va a tener ciertas situaciones que vamos a tener que evaluar, ¿no? Van desde gaps, que le llamamos en inglés, ¿no? Esos huecos de la proteína que no pudieron cristalizarse o que por algún motivo estructural las tuvieron que omitir, ¿no? Es decir, cortarlas, ¿no? Y no están en el cristal. Bueno, Modeler es muy bueno precisamente para rellenar estos huecos y poder tener un modelo pues que no tenga huecos, ¿no? ¿Cómo sería nuestro modelo predictivo completo, ¿no? Les pongo el otro caso, también, por ejemplo, el caso de Rosetta y iTizer, son modelos, son softwares gratuitos, ustedes pueden ir en línea, los pueden ver fácilmente y lo único que necesitarían es una secuencia FASTA de sus proteínas, ¿no? Y con eso ustedes ya pueden obtener un modelo 3D de lo que sería sus proteínas, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo algunos programas por si son de su interés. Gracias. ¿El siguiente? Ok. Bueno, una vez teniendo ese modelo 3D, entonces el paso crítico que sigue sería la evaluación del mismo. Ajá. Yo tengo que estar seguro que ya sea que haya usado iTizer o Rosetta o algún otro, tengo que estar seguro que ese modelo es de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está seguro quiere decir que todos mis estudios posteriores, ya sea de docking, de dinámica molecular o alguno otro, no van a ser realmente confiables, ¿no? Entonces, una de las técnicas, porque hay muchas, ¿no? También hay muchos servidores que nos van a evaluar precisamente ese modelo 3D, que no es más que un archivo PDB que nos dieron, ¿no? Que nos dio el programa. Uno de los más usados, seguramente ustedes han hablado de, por ejemplo, de los gráficos de Ramachandran, ¿no? Lo que hace es efectivamente evaluar los ángulos diedros de todos los residuos de la proteína, los ángulos phi y psi, ajá, y lo que nos quiere decir es entre mayor número de residuos esté en una zona permitida, ajá, quiere decir que entonces yo lo voy a poder emplear, ¿no? Es decir, les hablo que idealmente se busca que un 80, un 85% como mínimo de los residuos estén dentro de la zona permitida y entonces yo lo puedo usar para estudios teóricos posteriores. Sí, siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Ok, y entonces dinámica molecular, ¿no? Como les decía, el primer paso evidentemente no es ya sea que tenga el cristal o obtener el modelo 3D de la proteína, ¿no? Hablamos que una vez teniendo el modelo, pues uno de los estudios que hacemos en el laboratorio es precisamente la dinámica molecular, ¿no? Lo que yo les comentaba que era esta caja de simulación, ¿no? Realmente lo podemos visualizar tal cual como una película, ¿no? Uno carga el programa, corre una trayectoria, ajá, un tiempo determinado y finalmente podemos ver cómo se está moviendo la proteína alrededor del tiempo. Y bueno, un punto que me gustaría también comentarles, para hacer estos estudios específicamente de dinámica molecular, pues se requieren computadoras específicas, ¿no? De requerimientos técnicos específicos con una tarjeta de video buena, sobre todo mucho almacenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro laboratorio lo que tenemos es computadoras que están en un cuarto frío, ¿no? Porque son las que hacen los análisis de dinámica molecular y a esto me refiero que debido a que es tanta información, ¿no? y realmente se genera muchísimos datos, pues primero no pueden usar cualquier laptop o ordenador porque se truena, no es demasiada información y se genera también mucho calor, por ende, ¿no? Entonces, por eso usamos cuartos fríos para estas máquinas especiales y es ahí donde podemos correr las trayectorias. El tiempo depende de lo que queramos ver, realmente esa es la primera incógnita, ¿no? Si tú quieres ver algo, digamos, relativamente sencillo, ¿no? Un cambio conformacional relativamente, vamos, nada más como para mejor completar un proyecto que ya hay información experimental y solo queremos ver qué segmentos de la proteína se mueven más o cuáles no, pues podemos correr una trayectoria pequeña, ¿no? Que nos pueda dar información
y no hay ningún problema. Ajá. Actualmente, pues les comento que, no sé, una trayectoria de 50 a 100 nanosegundos es bastante aceptable, digamos, para términos de publicación, aunque pues obviamente también depende de nuestros requerimientos técnicos, ¿no? Porque hay clústeres en Europa o en Estados Unidos donde ya pueden correr incluso en rangos de microsegundos o segundos, ¿no? Y entonces, pues, obviamente entre más se corra una trayectoria es mejor, pero tampoco significa que si uno corre una trayectoria pequeña no puede ver nada, ¿no? Simplemente tenemos que estar seguros de nuestra pregunta de investigación y de cómo hacemos el procedimiento, ¿no? Ahora, la dinámica molecular a grandes rasgos lo que va a hacer es utiliza la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a iterar, va a iterar esta ecuación muchas veces o iterativamente, como le decimos, ¿no? Es decir, de un T0, una velocidad cero también de uno de mis átomos, pues puedo pasar a un T2, ¿no? Y una velocidad 2 y así, repetir el esquema que de hecho lo tengo del lado izquierdo, ¿no? De tal manera que lo que voy a ver es lo que les decía, es la evolución de mi proteína a través del tiempo. Y en términos coloquiales lo puedo ver como una película. Gracias. La siguiente, por favor. Ok, y Dawkins, la siguiente, por favor. Ok, gracias. Ahora, en el caso de la técnica de docking o acoplamiento molecular, pues me gustaría decir que es una de las técnicas, es una técnica más amigable, yo podría decir. ¿Por qué? Porque no requiere de tanto conocimiento como dinámica molecular, ¿no? Dinámica molecular sí requiere no solo conocimientos, por ejemplo, en Linux, ¿no? Tienes que saber editar scripts, implica más tiempo, ¿no? Son estudios que les hablo que llevan meses, ¿no? O si bien nos va a semanas. En cambio, los estudios de docking pues son mucho más versátiles, ¿no? Recuerden que el objetivo de estos estudios era pues predecir la afinidad, ¿no? Que yo tengo de un ligando por mi proteína. En grandes rasgos esta era. Estos dockings o acoplamiento molecular yo los puedo correr. El programa que usamos más en el laboratorio es el Autodoc, ¿no? O el VINA, que corre en serie. Y la información que yo voy a obtener es principalmente esa interacción a nivel molecular, qué es lo que está pasando. Ligando receptor, qué residuos están involucrados, ¿no? Por eso les pongo ahí en la figura, como ustedes ven, el ligando está con sticks de rojo y azul, ¿no? Por ejemplo, y los residuos que están en verde, serían los que están interactuando directamente con el ligando, ¿no? Y bueno, una de las técnicas, o más bien una de las limitaciones de esta técnica, me gustaría decir, el 90%, precisamente por las capacidades técnicas, el 90% de los softwares de docking lo que va a hacer es considerar a la proteína rígida, no se va a mover. ¿Por qué? Porque computacionalmente sería muy costoso poder simular esta parte, ¿no? Entonces, la proteína va a estar fija y el ligando es el que va a estar sondeando toda el área, ¿no? De hecho, nosotros definimos esa área. El docking ciego, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que sondee toda la proteína. Imagínense que es como una enorme caja y entonces todas las partes de la proteína, los algoritmos de docking, lo que va a hacer es, este es el sitio que parece ser donde se une, ¿no? El ligando, y hubiera más sanidad. O en el caso de que ustedes ya tengan información, por ejemplo, de que hay un residuo que se conoce que tiene o que está involucrado en esa interacción molecular, pues entonces lo que hacemos es un docking dirigido, ¿no? Específicamente vamos a dirigir la caja, ¿no? A esa zona sin tener que doquear en toda la proteína, que computacionalmente hablando, pues obviamente nos va a llevar a más tiempo y a más gasto computacional. A grandes rasgos, pues el docking molecular, los pongo ahí, utiliza un algoritmo de búsqueda o el search algorithm, que puede usar distintos algoritmos, ¿no? Que como les decía, van a sondear a toda la proteína y a sus cavidades para poder predecir dónde estarían esos sitios de unión. Y también lo que va a utilizar es ese scoring function, que no es más que darle un valor. Por eso yo les decía, cuando hacemos nos va a dar un delta G, ¿no? Y ese delta G no es más que un valor de termodinámica
que entre más negativo sea, quiere decir que pues va a haber más afinidad. Sí. Ay, perdón, la siguiente. Gracias. Ok. Y bueno, me gustaría también ponerles, como les decía, un ejemplo de cómo podemos aplicar esto, ¿no? Porque tal vez si lo vemos así es difícil hilar la información y decir cómo podría yo emplear estas técnicas, ¿no? Entonces, este ejemplo que les puse, de hecho, es un trabajo que hicimos, creo que por ahí del 2015-2016, hace algunos años, donde precisamente la pregunta de esta investigación era estudiar estudiar el sitio de unión, en este caso el receptor de vasopresina B2, y también pues hacer una evaluación estructural por dinámica molecular, ¿no? De este receptor. La siguiente, por favor. Gracias. Ok. Bueno, recuerdan la diapositiva que yo tenía ahí las estructuras, les había comentado que en el caso de vasopresina, bueno, que son activados precisamente por esta hormona, la ABP o de vasopresina, no existe ningún cristal, ¿no? O sea, son 3 subtipos, los tenemos ahí, el B1A, B1B y el B2, no existe cristal de ninguno de estos. Y otro punto importante, cuando se hace un blast o en ese alineamiento de secuencias que les decía, no hay ninguna proteína que se parece a estos. Es decir, no tiene ningún primo, por así decirlo, una proteína que se parezca, que tenga homología, y entonces pues ahí tenemos que usar los métodos que les decía ab initio, ¿no? Es decir, partir desde cero, programas científicos que tienen algoritmos, ¿no? Permiten a partir de una secuencia FASTA poder obtener un modelo 3D, ¿no? Otro de los puntos también que, bueno, si ustedes pueden ver en la diapositiva, si bien son receptores de la misma familia, ¿por qué? Porque los 3 se activan con ABP o vasopresina, pueden ver que están localizados en distintos cuerpos, perdón, en distintos sitios del cuerpo humano, ¿no? Pueden ver el B1, pues son van a ser en células de tejido suave, por así decirlo, ¿no? El otro en pituitaria, ¿no? En ductos, inductos de los riñones o epiteliales. La distribución va a ser muy diferente a pesar que son de la misma familia, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, y bueno, aquí les muestro entonces el modelo 3D que se obtuvo por el software de iTicer, ¿no? Entonces teníamos secuencia, se pudo tener este modelo 3D que lo pongo ahí en azul. Otro de los puntos muy importantes, como les decía, no solo es la validación por Ramachandran, ¿no? U otro de los servidores, sino que también tenemos que estar seguros que nuestro modelo contempla características estructurales importantes. ¿Como cuáles? Bueno, les pongo ahí este receptor B2R, se conoce que sí tiene un puente de disulfuro, importante. De hecho, ya hay estudios bioquímicos que lo han reportado. Entonces, obviamente tenemos que incluirlo en nuestro modelo, ¿no? Y otro de los puntos también, y que tengo ahí, se tiene que hacer un examen o una verificación de cómo está la distribución de residuos. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, el muy conocido página de Uniprot. Uniprot lo que nos va a decir a partir de la secuencia FASTA de la proteína es, por ejemplo, cómo van esas hélices transnacionales, ¿no? Se les dice la hélice 1 está del residuo 30-50, un decir, ¿no? Yo tengo que ver que más o menos esa información que me reporta Uniprot coincida con el modelo generado por iTicer, ¿no? Porque si no, vamos, se puede pasar unos 2, 3 residuos porque ningún programa va a ser 100% exacto, ¿no? Lo sabemos, son modelos predictivos, pero pues no puede ser, imagínense que digan, ok, la primera hélice es de 30 a 50 y el modelo nos pone del 55 al 65, ¿no? Pues ahí ya hay un error enorme y quiere decir que el modelo no es muy adecuado para que nosotros podamos utilizarlo, ¿no? ¿De qué sigue, por favor? Ok, entonces,
en este modelo, y otro de los puntos también de dinámica molecular que se me pasó, es ese refinamiento del modelo. ¿Por qué? Recordando las clases de termodinámica, un poco de teoría básica, lo que hacemos con estas técnicas es acercarnos lo más posible a lo que sería una relajación energética, ¿sí? Yo busco que energéticamente hablando, pues todo sea más favorable y en un punto, si no global mínimo, perdón, pues que sea lo más acercado posible. Y entonces la dinámica molecular me va a servir precisamente a eso, ¿no? Para tener una conformación de mi receptor más relajado, energéticamente hablando, ¿no? Y a partir de ahí, pues podamos utilizarlo para otro tipo de aproximaciones, ¿no? Estos son datos más técnicos, ¿no? Pero primero tenemos una foto, ¿no? De cómo se vería tal cual el receptor, pues ven ahí su bicapa lipídica, ¿no? Las aguas, los iones, en este caso usamos el NAMDI, los campos de fuerza. Esto es importante también decirlo, para cada programa van a haber campos de fuerza, ¿no? Si usamos NAMDI, pues estos serían los campos de fuerza, el CHARM 22 o el CHARM 27. Si usáramos GROMACS o AMBER, pues obviamente estos programas van a emplear otros campos de fuerza, pero la teoría o el fundamento es obviamente prácticamente el mismo y los resultados tendrían que ser muy similares, ¿no? La parte más técnica, pues les pongo, ¿no? Ahí cómo está la inclusión, en este caso de la proteína y la membrana lipídica, ¿no? Los iones, las fuerzas electrostáticas y demás. La siguiente, por favor. Ok. Y brevemente, ¿no? ¿Qué información yo puedo tener a partir de dinámica molecular? Pues en este gráfico les pongo, ¿no? Están los tres incisos A, B y C. En el primer punto, en A, pues yo voy a tener lo que sería un gráfico de RT, que es que la desviación, estándar, pero de cómo, de los carbonos A, ¿no? Términos generales quiere decir que sería pues la estabilidad de la proteína a través del tiempo, ¿no? Y de toda la proteína como un solo, ¿no? Si se dan cuenta, esta proteína pues tiene como una meseta alrededor de los 4 angstroms, lo cual se relaciona muy bien con otros estudios, con otros GPCRs, ¿no? Donde pues estas proteínas de membrana obviamente son muy estables. Y la variación no pasa más de 4 angstroms. En el caso del inciso B, pues vamos a tener RMCF, que efectivamente va a ser la fluctuación de los residuos a través del tiempo, ¿no? Entonces, por eso yo en el eje X tengo todos los residuos de la proteína y en el eje Y voy a tener precisamente cómo se están moviendo los carbonos alfa de la proteína, ¿no? Podemos ver claramente que el segmento N-terminal y el C-terminal son los que muestran los picos más significativos. Esto obviamente tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son los segmentos que están pues más expuestos, ¿no? Y en cambio, pues lo que sería ya de las hélices no tienen tanta fluctuación. Por último, pues tenemos el radio de giro, que es qué tanto se va a compactar la proteína, ¿no? A través del tiempo y pues al ser un GPCR, obviamente va a tener sí esta estabilidad y pueden ver que también este valor pues es muy estable, ¿no? Ajá, gracias. Sí, y la otra, por favor, la siguiente. Ok, gracias. Bueno, ¿no? Entonces hablamos que ya teníamos el modelo 3D del receptor B2, ¿no? Hablamos que se hizo el refinamiento de este receptor a través de dinámica molecular y otro de los puntos de esta investigación también era, pues, utilizar, ¿no? Otros antagonistas que se pudieran unir a este receptor, en este caso, que fueran similares a este ligando, al benzazepina, que ya se tiene muy bien estudiado y entonces poder ver con qué afinidad, ¿no? Qué tan variables se pudieran unir a este receptor. Entonces, lo que se hizo fue diseñar 119 antagonistas, les puse algunas de estructuras de estos, que fueron, bueno, sí, aquí aparecen solo algunas, y
obviamente lo que hicimos sería un estudio de docking, ¿no? Ahí les pongo la caja de simulación a la derecha, donde también en este caso ya se sabía que había un residuo que estaba implicado en la unión, ¿no? De este tipo de ligandos, y entonces hicimos docking dirigido de todos estos ligandos, ¿no? Con una caja de simulación con las dimensiones que les pongo, y vamos a estudiar efectivamente cómo serían los modos de unión. La siguiente, por favor. Ah, perdón, creo que ya estaba explicando. A ese me refería con la caja de simulación. Bueno, ahí la tienen, ¿no? Entonces las dimensiones de la caja, y como les decía, en este caso se focalizaron esta fenilalanina 307. La siguiente, por favor. Ahí les pongo unos modos de unión. Entonces, si bien son ligandos parecidos, sí, o con estructuras químicas similares, pues obviamente el modo de unión va a variar, ¿no? La interacción o ese complejo ligando-receptor va a ser distinto. Ahí están algunas posiciones. La siguiente, por favor. Sí, esas serían otras, ¿no? Parecidas, si se dan cuenta, pues lo mismo, no es la misma tendencia. Hay residuos que vuelven a salir como importantes, y esa tendencia la podemos visualizar. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, a partir de estos análisis de docking, ¿qué es lo que pudimos determinar? Entre otras cosas, pues un grupo de residuos que estaban constantes, ¿no? Es decir, que estaban presentes en la mayoría, ¿no? De este grupo de 119 antagonistas, y entre los más que vimos que estaban constantes en esta interacción, pues estaba esa vanina 290, prolina 199, prolina 301, todos esos grupos que les pongo en negrita, y particularmente los residuos que nos parecieron, ¿no? Como críticos para este tipo de interacción, pues sería esta fenilalanina 287 y fenilalanina 307, ¿no? ¿Por qué? Porque formaban interacciones hidrofóbicas muy fuertes, en este caso interacciones PP, que son entre anillos aromáticos, y entonces esto le daba muchísima estabilidad al complejo, ¿sí? La siguiente, por favor. Ok, y entonces a grandes rasgos, ¿qué pudimos obtener de esto? ¿No? Pues que estos resultados teóricos nos permiten no solo estudiar el sitio de unión, ¿no? O el binding site, como dicen en el docking, ¿no? Sino también ver qué tipo de interacciones. Y esto es un punto muy importante, porque si bien los métodos experimentales nos van a dar información, ¿no? De más o menos dónde sería el sitio de unión y residuos críticos, no nos van a decir con tanta exactitud, ajá, o el dibujo así tal cual como lo puse, ¿no? Donde está el sitio de unión y todo el grupo de residuos, no sería posible si no fuera por estos métodos bioinformáticos, ¿no? Y otro de los puntos también que nos ayudan más como perspectivas, ya como de líneas de investigación y demás, es el diseño de nuevos fármacos a partir de esta información que ya tenemos, ¿no? Del sitio de unión y de las características estructurales. La siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, les muestro una foto de nuestro grupo de trabajo ahí en la Escuela Superior de Medicina. Realmente no es un grupo aislado, ¿no? Hablamos que tanto los que trabajamos en laboratorio de dinámica molecular, pues estamos siempre en constante colaboración con los investigadores que hacen síntesis orgánica, ajá, y también los que hacen evaluación in vitro, ¿no? In vivo también. Entonces, pues tratamos de que podamos sacar proyectos y que sean realmente complejos, ¿no? La siguiente. Pues agradecerles el tiempo, ¿no? Les dejo mi correo por cualquier duda, y pues también para preguntas aquí estoy ahora mismo si me quieren preguntar algo. Adelante. Ay, perdón, es En que el me chat, salieron las preguntas, pero ya se fueron. en No, el no las chat, puedo ver en el celular. Sí, Doc, hay una sí, pregunta. en el, Bueno, son Ajá, dos. sí, Pregunta Daniel Alberto Cervantes. ajá. ¿Estos GPCR tienen relación con la alteración del gusto
y el olfato en pacientes enfermos de COVID? Bueno, en pacientes enfermos de COVID, la verdad no lo desconozco, ¿no? O sea, no podría decirlo ahora mismo con pacientes de COVID. Lo que sí se conoce es que efectivamente, si hay alguna mutación o alteración en los GPCRs olfativos, por ejemplo, sí tiene un efecto en, por ejemplo, cómo vaya a percibir los olores un paciente y demás. Sí, eso sí se conoce. Ok, gracias. Otra pregunta de Jaime Morales. ¿Las vasopresinas también pueden aplicarse para fines terapéuticos? Las vasopresinas, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Perdón, no entiendo. No sé, Jaime, si nos puedes abundar un poquito más sobre tu pregunta, por favor. Ok, menciona que está relacionado con tratamientos para tumores. Ajá, ok. Bueno, a ver, recordar que la vasopresina obviamente es una hormona antidiurética, ¿no? Entonces, obviamente sí tiene, generalmente hasta donde conozco lo que utilizan más es, por ejemplo, en ese controlar, ¿no? O mediar la reabsorción de moléculas de agua en la concentración de orina, ¿no? Entonces, obviamente tiene implicaciones farmacológicas. No llega la pregunta alrededor de la vasopresina. Si la respondí más bien. Ok, tendremos que esperar a ver si nos responden. Sí, Hay otras gracias. preguntas. A ver, me quedé. Ok. Pregunta Eliud. ¿Cuál es la función más representativa de los receptores GPCRS? Pues la más representativa, bueno, les dije bastantes, ¿no? Pero yo diría que la más representativa evidentemente es esa comunicación de señales del exterior de la célula hacia el interior. Esa sería la más relevante. Ok, gracias, doctora. Gracias. Ahora pregunta Irving. ¿Por qué se ha dificultado la cristalización de las vasopresinas? A ver, los receptores de vasopresina, yo creo que se refiere, ¿no? Exactamente. A ver, como les decía, no solo los GPCRs de vasopresina o los receptores de vasopresina, hablamos, son proteínas de membrana. Entonces, al momento de purificar estas proteínas, vamos a tener que solubilizar la bicapa lipídica, ¿no? Las cuales las detiene o las tiene embedidas, ¿no? Entonces, eso va a hacer que pierdan la conformación, ¿no? De hecho, si ustedes saben, para obtener cristales de las proteínas, lo que hacen es estabilizarlas, ¿no? Y las estabilizas con lisosomas, anticuerpos, ligandos, de tal manera que la estructura de la proteína puede ser más compacta y así yo puedo obtener cristales. Okay, gracias, doctora. Ahora pregunta Gracias. Luis Mario Palestino. ¿Sí? Bueno, inicia con un agradecimiento. Muchas gracias, doctora Marlet, por su presentación. No, gracias. Gracias. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en correr una dinámica molecular de una proteína considerando la estructura de la membrana? Ok, a ver, a grandes rasgos, pues les puedo decir que como igual, ¿no? A nivel experimental, no es lo mismo correr, por ejemplo, una simulación de una proteína soluble, ¿no? De una enzima, imagínense de una, no sé, de una fosfatasa o de una quinasa, a correr una simulación de un GPCR. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente la simulación de GPCR yo necesito los parámetros de una bicapa lipídica, ¿no? Estos parámetros ya existen, pero obviamente tengo que incluirlos, ¿no? En los scripts de simulación y entonces eso sí me puede dar más problemas, ¿no? O sea, es un poco más complicado, lo podría decir, ¿no? Entre una simulación de una proteína soluble y una proteína de membrana. En cuanto al tiempo, es lo mismo, ¿no? Si una simulación es más sencilla, como en el caso de proteínas solubles, pues les podría decir que pueden correr una simulación en unas 2 semanas, ¿no? Y dependiendo de sus requerimientos técnicos, si son básicos, pues no sé, a lo mejor podrían correr unos 30 nanosegundos en 2 semanas, ¿no? Pero en el caso de una simulación de un GPCR, pues les estaría diciendo que sí, en promedio un mes.
lo mejor, ¿no? Porque es más complicado una trayectoria con estas proteínas de membrana. Ok, muchas gracias, doctora. Todavía hay Gracias. 2 preguntas más. Bueno, Sí, 3, adelante. 3 en realidad, Sí, porque adelante. Sí. alguien hizo 2 preguntas. Sí. Y es Enrique, pregunta, Uh-huh. ¿es posible realizar una aproximación de modelo sin una proteína homóloga previamente cristalizada? Sí, pues de hecho ese ejemplo que les puse, ¿no? Hay softwares como el iTizer o el Rosetta que les puse en la presentación. Esos se utilizarían en caso de que mi proteína no se parece a nada, ¿no? Es decir, como en el caso de los receptores que les ponía, ¿no? Se blast y sé que no, estas proteínas no se parecen a nada, no tenía ningún primo, ¿no? Coloquialmente decirlo así. Entonces, en ese caso, pues se hace ab initio, tomas tu secuencia FASTA y usas cualquiera de estos servidores. Ok, gracias. Y su segunda pregunta es, ¿qué tan viable es sustituir la cristalización de proteínas por estas técnicas computacionales en proteínas no tan difíciles de cristalizar como los GPCR? A ver, pues aquí sí me gustaría aclarar, no se va a sustituir. Ajá. ¿Por qué? Porque el cristal obviamente es la manera más fidedigna y confiable, ¿no? Hablamos que las técnicas computacionales son predictivas, ¿no? Es eso. Un modelo 3D es eso, ¿no? Lo que nos da iTizer, incluso un modelo a partir de un templete es predictivo, ¿no? Porque finalmente no es un cristal que se haya obtenido a partir de técnicas bioquímicas y de cristales obtenidos. Entonces aquí es un punto que tenemos que estar claro, ¿no? No hay manera de destruir. Entonces, simplemente el cristal, pues es el que tiene toda la razón, ¿no? Ya sea obtenido por rayos X o por técnica de RMN, pero en caso de que no tengamos cristal, pues ya les di la explicación, ¿no? De que se pueden usar otras herramientas y podemos validarlo para utilizar la información. Ok, muchas gracias, doctora. Y la última Gracias. pregunta, Sí. gracias, de Daniel Alberto, es ¿la pérdida de la propiocepción por efectos de anestesia está relacionada con las GPCR? ¿Pérdida de qué, perdón? Dice propiocepción, pero no Uy. sé si sea una palabra que Uy, la verdad no la había escuchado un poco. no sé si Daniel nos No. pueda abundar un poco al Sí, respecto. nos dice exactamente. Exacto. Adelante, Daniel, si quieres puedes abrir tu micrófono y nos puedes explicar un poco, por favor. Dice que en un momento, supongo que está. Ok. Conectado. Sí, no hay Ya problema. se me escucha. Sí, 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 adelante. sí. Ok, sí, la propiocepción es, por ejemplo, cuando nosotros percibimos nuestras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en odontología, cuando anestesiamos en cavidad oral, por ejemplo, dejamos de percibir lo que viene siendo la lengua, no sentimos cuando la movemos o cuando nos la tocan. Entonces, mi pregunta es si el efecto del anestésico en lo que viene siendo pues ya en las células, tiene que ver con las proteínas estas, las GPCRs. Sí, de hecho, no sé, hay un en inglés, no mal recuerdo, es como una desensibilización de las proteínas, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque hay un sobreestímulo, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, estos receptores, bueno, por ejemplo, el receptor de adenosina, ¿no? A lo mejor es un ejemplo más claro para que lo puedan visualizar. El receptor de adenosina, ¿no? Tienen la cafeína, ¿no? La cafeína, ¿qué es lo que va a hacer? Precisamente va a tratar de estimularlo, ¿no? Ya es una sobreestimulación y de igual manera no solo con receptor de adenosina, sino hacia otro tipo de receptores. Pero si existe esa sobreestimulación, lo que hacer es que disminuye esa sensibilización para estímulo. Entonces, sí, en estas situaciones están involucrados.
Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, gracias, doctora. Serían en este momento todas las preguntas. Doctor Víctor. Sí, gracias, maestro Omar. Pues, doctora, gracias por su presentación, excelente presentación. Y pues a Muchas nombre gracias. de la unidad y la doctora Amanda, me voy a permitir leerle un pequeño reconocimiento. Muchas Eh, gracias, doctor. Mire, aquí lo voy a compartir. Caray. Ahí está. Aquí está. Entonces me voy a permitir leérselo, doctora. Dice, Gracias. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Biotecnología Genómica. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Marlete Miss Martínez Archundia del Laboratorio de Modelado Molecular, Bioinformática y Diseño de Fármacos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional por su participación como ponente en el seminario departamental virtual del Laboratorio de Biotecnología Farmacéutica, titulada Estudios Estructurales de Receptores acoplados a proteínas G, el día 12 de abril del 2021 a través de la plataforma Zoom del Centro de Biotecnología Genómica. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, qué amables. Se lo hacemos llegar. Y pues no sé si tengan algún comentario. Aquí tenemos a la doctora Amanda. Bueno, pues agradecerles la invitación a la doctora, al doctor Hildardo, obviamente me contactó para compartirles, ¿no?, mis líneas de investigación y lo que hacemos y pues quedar con ustedes, ¿no? Cualquier apoyo que les podamos dar por parte de la Escuela Superior de Medicina, pues con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, qué amable. Bienvenida al Centro de Biotecnología Genómica. Gracias por su ponencia, excelente. Muchas gracias, gracias en verdad, pues por la oportunidad, ¿no?, de estar con ustedes vía remota y pues somos parte del Politécnico también, ¿no? Así es, doctora. Gracias. Gracias. Ok, pues estamos en contacto, doctora. Claro que sí. Le enviamos, le hacemos llegar su reconocimiento, aunque sea virtual ahorita. Claro que sí, muchas gracias por la atención. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.